Buenos días, mi nombre es Dana Alonso y este es mi proyecto tesis, la preservación del paisaje por medio de la arquitectura simbiótica. Ubicado en la Tebaida Quindío, se caracteriza por tener un clima de confort y por tener un suelo rico en ácido fúlvico, excelente para la agricultura. Esto permite que la sostenibilidad prime en el lugar con fragmentos de vegetación nativa secundaria, con predominio de especies forestales y agrícolas exóticas como en el grado quinto de naturalidad. Se ubica en la zona declarada Patrimonio Cultural de Paisaje por la UNESCO, lo cual hace que se caracterice por técnicas constructivas, tradición histórica, producción sostenible, acción colectiva, hombre-naturaleza, unidad cultural, adaptación humana, pero esto se ha perdido con el tiempo. El proyecto Agropolis se ubica en este punto estratégico de la periferia urbana de la Tebaida por la actividad a realizarse en la Agropolis, que será económica, cultural, educativa y social. Deja de ser un límite para convertirse en un vínculo de la zona urbana con la zona rural y establecer un orden espacial de diseño para la productividad y actividades a realizar en cada equipamiento y vivienda. Se consolidan los espacios respecto a sus zonas colindantes y a su entorno inmediato. Se plantea el desarrollo de un centro cultural, un centro de acopio y 23 viviendas productivas. La primera fase consta de la construcción de 23 viviendas productivas y es la que se desarrolla en el proyecto tesis. La segunda fase es el desarrollo del campamento para agricultores y la tercera es una intención de continuación con la organización espacial que ya ha sido planteada desde la primera fase, por medio de las vías conectoras, la morfología, orientación de las viviendas y los espacios destinados a los cultivos, la circulación y permanencia. Con la tercera fase y la expansión urbana de las viviendas productivas se quiere incitar a la organización espacial de las zonas rurales, que cada vez son más pobladas, generando oportunidad de un estilo de vida sostenible a más usuarios con 31 viviendas. Mi proyecto son las 23 viviendas productivas ubicadas al norte de la Agrópolis. Para su desarrollo se ha realizado este análisis de geometrías y proporciones de la vivienda tradicional cafetera. En el análisis se encontró que los materiales propios de la región son aplicados sin componentes contemporáneos. Las operaciones de diseño principales son la elevación de la vivienda sin tener en cuenta una abertura para ventilación de la vivienda, la cubierta a dos aguas sin dilatación, la vivienda con un solo corredor, espacios que se conectan con el entorno. Muy pocas viviendas utilizan materiales propios de la región y no conocen los beneficios bioclimáticos y ambientales que estos brindan. Las viviendas rurales están rodeadas de zonas verdes, pero no existe un concepto de orden para el uso correcto de la vegetación. En la zona urbana sucede lo contrario, poca vegetación en las viviendas y se desconoce la tradición constructiva o la importancia de su preservación. Domina la tipología en L o en dirección a un solo sentido. Gracias al análisis anterior se empieza a generar la primera intención de la vivienda productiva, una sola edificación con dos ejes en ángulo de B y con un solo corredor, con una doble altura equivalente a la de dos hombres con medida de 1.65 metros. Una vivienda modular de 3 metros de espacialidad por zona y subdivisiones de 1.5. Se realiza un análisis sensitivo en la vivienda urbana donde se identifica que sus colores son café, naranja, amarillo, verde, rojo, gris, blanco, azul. Sus características son viviendas continuas sin dejar espacialidad con poca vegetación. También tipología de las viviendas en la zona urbana identificada con el tipo básico del patio central. El patio es el elemento organizador y la característica que define las distintas tipologías urbanas en forma de U, L, I e inclusive O. Su materialidad suele ser esterilla, guadua, bareque, tapia pisada, teja de barro, madera. Actualmente las viviendas en la zona urbana se encuentran descuidadas y las tradiciones culturales cafeteras han sido totalmente perdidas. En la vivienda rural predominan los mismos colores que en la vivienda urbana. Varían algunas características como que estas están muy integradas al paisaje con bastante espacialidad entre las viviendas, rodeadas de vegetación. El corredor es el elemento principal y distribuidor de espacios que conecta el interior con el exterior. Su tipología espacial se resalta en volúmenes en forma de I o de L. Asimismo, su materialidad es similar a la de la vivienda urbana. La vivienda rural, a diferencia de la urbana, es accesible por distintas partes ya que se abre hacia su contexto. En cambio, la urbana solo tiene un acceso. Priman las viviendas de solo un piso
el corredor cafetero es el principal. Resalta en medio de la naturaleza gracias a sus colores cálidos y vivos, representativos para la conexión con el exterior y el paisaje. Y en un análisis de proporción observamos que las viviendas tradicionales rurales conservan su doble altura y cada piso equivale a la proporción de 1,5 hombres de pie. La fachada de la vivienda tradicional urbana de altura es de 1 a 3 pisos. Casas continuas, no hay estética ni identidad con el paisaje cultural cafetero. Sus características son puertas en madera y coloridas. El elemento geométrico que predomina es el cuadrado. En la zona rural, las viviendas se encuentran más preservadas, pero no hay un principio ordenador para los espacios de productividad. En la vivienda urbana, el zócalo ocupa la mitad de la medida de una puerta. Estas fachadas se encuentran desgastadas, pero aún predomina la tipología cafetera en la minoría de estas. Se ha perdido la identidad cultural en la arquitectura cafetera. Las viviendas se usan para descansar y trabajar. La actividad productiva es en el primer piso. Gracias al análisis anterior se obtienen estas estrategias y a partir de estas nacen estas operaciones de diseño. La primera es la recuperación de la identidad cultural cafetera. La estrategia sociocultural es incentivar el emprendimiento colectivo para retomar actividades nativas. La operación es la implementación de espacios que incentiven el autoabastecimiento con cultivos orgánicos, huertas familiares y una agricultura diversificada para un autosostenimiento colectivo. La segunda estrategia general es la protección, preservación, continuación de la ecología y el paisaje cafetero. Usuarios sensibles con la atmósfera. Como operación se restaura la ecología mediante la implementación de zonas verdes con ejes arborizados sobre el aislamiento de la quebrada, creando sensibilidad en el usuario con el cuidado de las fuentes hídricas y demás estructuras ecológicas. La tercera estrategia son los bordes de transición, crear un tejido de entorno paisaje-usuario, donde hayan visuales dirigidas al paisaje y entornos naturales. Como operación se manejan vistas dedicadas al paisaje por medio de los espacios abiertos desde el interior de la vivienda al exterior y su entorno, permitiendo que las viviendas se conecten con el paisaje a través de diseño. Se sustrae la masa para generar espacios colectivos. Su forma en B invita al usuario de la naturaleza a ser parte de ella. Como cuarta estrategia, incorporar tecnologías sostenibles y materiales propios de la región que resalten el paisaje cultural cafetero a través de estos 3 espacios, que son las viviendas productivas, el centro cultural y el centro de acopio. Puntualmente, la vivienda productiva como estrategia se piensa retomar la arquitectura tradicional aplicando componentes contemporáneos. Cada vivienda será construida con materiales propios de la región como el aguado, el bareque, el BTC, entre otros. Cada diseño retomará esa arquitectura tradicional aplicando elementos arquitectónicos modernos para generar estética y mejorar su función. A partir del estado actual de las viviendas, se crean las estrategias específicas y las operaciones. La vivienda como intermediadora de procesos productivos, emprendimiento colectivo y fortalecimiento social. La operación es generar un resguardo seguro por medio de actividades productivas que se desarrollan en el interior y el exterior de la vivienda productiva. Otra estrategia sociocultural es el centro de interacción social para la comercialización de un beneficio común. La operación es implantar el centro de encuentro dedicado a los agricultores para el proceso y la distribución de actividades posteriores al cultivo que impulse la economía del lugar. Actualmente existe una pérdida de vegetación representativa de la región debido a la industrialización y la sobreexplotación del suelo. Como estrategia ecológica se da el fortalecimiento del paisaje y hábitat cultural cafetero, creando barreras verdes. La operación es adaptar áreas dedicadas al cultivo de vegetación propia de la región para preservar y resaltar el simbolismo del paisaje cafetero por medio de la recuperación de especies vegetales que se han perdido. La segunda estrategia es el entorno funcional y productivo. La operación es tejer el paisaje por medio de recorridos entre las viviendas, las áreas de producción con sus respectivos cultivos, las áreas de esparcimiento colectivo y las áreas de distribución con el fin de que están habilitados. Actualmente no existe aislamientos entre las viviendas, por lo tanto se diseñará de manera que no pierdan el orden y tradición cafetera, obteniendo más espacialidad y ventilación en las mismas. La estrategia urbana es la permeabilidad con el entorno teniendo escalas de privacidad. La operación es la relación por medio de un espacio público central, barreras verdes que dan la sensibilización de la privacidad. Otra estrategia urbana es las formas dispersas como organización espacial. Las viviendas se dispersan en el emplazamiento, facilitando las posibilidades de ventilación
Arquitectónicamente se crean estrategias como el corredor como elemento de organización y distribuidor de la vivienda, tecnologías sostenibles a partir de recursos existentes. Se crea la vivienda con un corredor que resalta y genera una conexión entre lo privado y lo social, y se construye con tecnología apropiada para el paisaje como el aguado, esterilla, bareque y materiales propios de la región. Como estrategias bioclimáticas se crea una ventilación cruzada, unos aislamientos en el suelo y diseños de fachadas causantes de un confort térmico al interior de la vivienda. La vegetación va a ser el elemento primordial de este proyecto, pues nos traerá beneficios bioclimáticos y aportará a la preservación del paisaje por medio de la arquitectura simbiótica. Es aquí donde las operaciones de diseño empiezan a construir la imagen del proyecto. Esta es la planta urbana del proyecto, donde se determina esta posición de las viviendas gracias al análisis solar y bioclimático. Las viviendas se conectan a través de los recorridos entre los huertos y la vegetación. El eje vial principal de las viviendas nace a partir del eje hídrico de la quebrada La Jaramilla. El usuario todo el tiempo tiene conexión con el paisaje, tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. El campamento de agricultores se ubica allí porque en su zona colindante está el centro de acopio de la agrópolis. Las viviendas se rotan de manera que su patio quede direccionado hacia el punto central del espacio público. Las viviendas de esta zona se rotan hacia la dirección contraria con el fin de establecer una relación visual con las viviendas campestres existentes y generar más espacio a la productividad. Los esquemas de circulación nos muestran la relación entre el humano urbano arquitectónico. Los emprendedores locales, productores y agricultores son quienes más permanecen en la vivienda productiva y son los actores principales y más importantes del proyecto. Estos circulan por todas las áreas, tienen acceso al campamento de agricultores, a las zonas de ocio y de esparcimiento. Asimismo, sus familiares tienen acceso a todas las zonas de la vivienda y al espacio público de estas. Asimismo, se muestra cómo los transportadores y visitantes son parte de este proyecto y su recorrido va desde el acceso, el parqueadero, la carga y la descarga, hasta la despensa de la producción, donde solo pasan por la fachada de la zona social. Concurren por la vía principal, carga y descarga de los productos recolectados en el campamento de agricultores. Asimismo, las viviendas se abren a los visitantes. Estos no tienen acceso a las zonas privadas de la vivienda, sin embargo, sí tienen acceso al porche de la vivienda, al patio y a las zonas sociales. El espacio público son sus zonas más concurridas y pueden participar del campamento de agricultores para los cultivos colectivos. Estos visitantes transitan por todas las vías de la implantación urbana del proyecto. La relación espacial urbana arquitectónica es relacionada con la vivienda y su entorno. La zona social es relacionada con el exterior por la zona de la producción y cultivos. La zona privada es relacionada con el exterior por la zona de vegetación y arborización, obteniendo una sensación de reposo y tranquilidad. La cocina es relacionada con la despensa para el uso de los productos cosechados y un recorrido menor. El corredor es el elemento conector y distribuidor de espacios. La vivienda establece una relación con el contexto mediante su tipología y forma en B, que se conforman de 3 componentes: social, privado y semipúblico. La zona de la sala comedor se conecta con el entorno gracias al detalle de fachada en las puertas plegables con celosías, estableciendo visuales a los cultivos y a la vegetación. Por medio del patio y el porche que se abren en forma de V, también hacia el paisaje cafetero implantado. Los elementos arquitectónicos resaltantes y tradicionales de la vivienda son el corredor de la vivienda, el patio y el porche. El análisis de la vivienda tradicional cafetera dirige a la aplicación de las operaciones de diseño que retoman y preservan la identidad cultural a través de la arquitectura, forma, fachadas, paleta cromática de tonalidades cálidas. Su forma en B conecta visualmente con el paisaje. Este es el acceso para recolectores de cultivo. Este es el acceso para propietarios. Y este es el acceso trasero para visitantes, recolectores, productores. Lo que quiere decir que la vivienda se define por varios accesos, debido a su función de productividad, ya que se conecta directamente con el entorno y el paisaje. Los análisis anteriormente nombrados justifican el planteamiento de diseño de esta vivienda productiva
y hay elementos que generan una sensación de habitar en el paisaje cafetero. Los materiales y colores resaltan los valores históricos. El manejo de gama armónico de estilos cálidos como el naranja, amarillo, rojo y el verde, gracias a su entorno rodeado de vegetación. Los colores que reflejan el paisaje cafetero son los siguientes: el café, el blanco, el gris, el naranja, el verde, el terracota y el beige, los cuales son aplicados en la vivienda, ya sea en sus muros exteriores, interiores, en sus detalles de fachada y demás. Para crear un resultado sensitivo desde la vivienda productiva con el paisaje, se crean persianas en madera y detalles contemporáneos que resaltan la arquitectura cafetera. Hay un aumento de productividad mediante la espacialidad de las viviendas. La vegetación y los aleros son los generadores principales de sombra. El patio es el epicentro de la vivienda, espacio de versatilidad, encuentro y el elemento ordenador. El corredor es protagonista y principal conector de los espacios tanto interiores como exteriores. Los elementos arquitectónicos rescatados para recuperar la identidad cultural cafetera son aplicados a través de las celosías en ventanas, acabados en fachada, forma y estilo de la vivienda. La vivienda puntualmente tiene espacios de jerarquía, como el patio interior y el porche, donde se realiza la secuencia espacial como operación de diseño, donde se genera el encuentro del ángulo visual y la relación entre el interior y el exterior de la vivienda y una distribución centralizada. Otro espacio de jerarquía es el corredor, con un uso múltiple, un flujo de circulación y conexión y relaciones de unidad. Es el elemento articulador y su proporción se crea a partir de la circulación y la distribución de espacios al interior y el exterior de la vivienda. La vivienda se compone de zonas privadas, zonas semipúblicas y públicas. Cada espacio depende de su uso para establecer su proporción. Por ejemplo, el porche y el patio son espacios interiores abiertos de integración con mayor permanencia, por ende, ocupan una mayor proporción que, por ejemplo, la despensa y el baño social, puesto que el espacio se adecua geométricamente angosto, puesto que solo es un lugar de almacenaje. Asimismo, la zona privada y de descanso hace una secuencia aditiva de espacio a espacio de las diferentes habitaciones, proporcionando un área de 25.87 metros cuadrados. El corredor, por ejemplo, es el elemento distribuidor y conecta todos los espacios a lo largo de la vivienda con un área de 13.84 metros cuadrados. Estas son las relaciones funcionales horizontales y verticales de la vivienda productiva con su entorno, donde vemos cómo los usuarios circulan por cada área de la vivienda. Al rotar las viviendas, vemos sin embargo que tienen su conexión mediante la circulación por medio de los huertos y cultivos que se generan alrededor de las viviendas. Las visuales también son conectoras de estas dos. La unidad de medida del hombre se relaciona con la tipología arquitectónica de la vivienda, las alturas, las fachadas, las puertas, las ventanas y cada elemento que pertenece a la vivienda. Por ejemplo, la altura de la vivienda equivalente a la altura de dos hombres con medida de 1.65 menos 7 centímetros, es decir, 3.23 metros de altura. El ancho del baño es proporcional a dos brazos extendidos hacia los lados, dando como medida 1.5 metros. Los espacios interiores miden 3 metros y otros se subdividen, dando como resultado 1.5 metros. La cubierta a dos aguas con una elevación de 0.73 centímetros proporcional a la medida de 3 cabezas de humano, 23 centímetros cada uno más 4 centímetros. Las fachadas exteriores equivalen a 9 por 3 por 9 metros, medidas proporcionales y secuenciales. Crear un sentido de orden entre los elementos de una construcción visual es necesario. Las ventanas son más pequeñas que la puerta solo por 30 centímetros. Gracias a estos estudios de proporción y análisis sensitivos, hemos llegado a la conclusión de que se quieren brindar atmósferas que sensibilicen a la comunidad con su entorno. Por lo tanto, debe haber una revitalización del paisaje cultural cafetero, una arquitectura simbiótica, y lo aplicaremos en las viviendas productivas.
Conceptualmente, habrá un aporte de fortalecimiento del paisaje, hábitat cultural cafetero, la vivienda como intermediadora de procesos productivos, emprendimiento colectivo y fortalecimiento social, espacios comunes de integración, centro de interacción social para la comercialización de un beneficio común. Se quiere potenciar el sistema ambiental, paisajístico y cultural, teniendo en cuenta objetivos de desarrollo sostenible, aplicadas en el proyecto de viviendas productivas como hambre cero, salud y bienestar, acción por el clima, contribución positiva al medio ambiente, trabajo decente y crecimiento económico, igualdad de género, producción y consumo responsable, reducción de la desigualdad e innovación de infraestructura sostenible. Asimismo, se genera un aporte sostenible, donde se retomará cultivos y vegetación nativas de la región, donde se implementará la agricultura diversificada con el fin de reforzar, potenciar y complementar el paisaje cafetero de la Tebaida, revitalizando el entorno, brindándole a la comunidad una conexión fuerte por medio de la contemplación, observación y respeto hacia estas estructuras ecológicas que culturalmente y económicamente benefician también. El aporte sostenible y tecnológico se dará a través del sistema de riego por goteo. Este es un método de riego que permite una óptima aplicación de agua en abonos en los sistemas agrícolas. Este sistema de riego es apto para las viviendas productivas, ya que se puede utilizar en cultivos frutales, cítricos y hortícolas, especialmente en zonas templadas. Sus ventajas son varias: el ahorro de agua, la uniformidad de aplicación, compatible con labores culturales, menor presencia de malezas, ahorro en labores culturales innecesarias, ahorro de mano de obra, mejor adaptación y aprovechamiento de terrenos marginales. Las desventajas son el consumo de energía. Para esto se adaptarán paneles solares, los cuales serán portadores de electricidad para la bomba de agua y el riego por goteo adecuado en los cultivos. Otras ventajas: la acumulación de sales, la necesidad de un buen diseño y la necesidad de mantenimiento y limpieza del sistema. Por lo tanto, habrá limpieza constante para evitar daños internos, se establecerá un riego que se adapte a la vivienda y favorezca al entorno, y se capacitará a los usuarios para la mano de obra del mantenimiento del sistema. El sistema funciona y se adapta como se observa en la imagen, por medio de un sistema solar fotovoltaico, un controlador electrónico, una bomba de agua, un estanque de acumulación, un sistema de riego por goteo que aborda también los cultivos con alto caudal de agua. El costo es de 1.800.000 pesos por vivienda y la eficiencia de riego es de 90-95% en goteo. Los insumos para la aplicación del proyecto son una bomba de agua para suministrar la presión y el caudal adecuado a la instalación, una red de tuberías y llave de paso que distribuyen el agua a los cultivos, el depósito de agua, el cual se encarga de acumular el agua y almacenar todas las aguas lluvias recolectadas, los filtros, los goteros que se encargan de la irrigación final de los cultivos, directamente riegan el agua en su localización específica, la canaleta que se ubica en la cubierta de la vivienda y recolecta el agua y se distribuye por medio de la tubería que está conectada a esta. Como estética también hay una implementación de vegetación sobre la caja de concreto que cubre el depósito y la bomba de agua. La tubería es cubierta por un cajón que se pinta del mismo color de la fachada. Finalmente, notamos los beneficios de la aplicación de este sistema en el proyecto: la vegetación y los cultivos nativos. La vivienda productiva y su agricultura diversificada son elementos principales para la revitalización del paisaje. Asimismo, se mantendrá por medio de este sistema de riego por goteo, el cual repartirá el agua y la humedad del suelo a niveles óptimos durante todo el periodo de cultivo, mejorando condiciones para el desarrollo de las plantas. Funcionamiento y conexión. El agua aplicada se infiltra en el suelo directamente en la zona de influencia a través de un sistema de tubería y emisores. Estos recolectan las aguas lluvias por medio de la canaleta. Las raíces absorben lentamente y el agua alcanza para meses. El clima de la Tebaida beneficia, ya que la mayoría de los días llueve, lo que generará una recolección mayor para que en el depósito de agua siempre exista reserva. Otros beneficios son el entorno productivo y de autoabastecimiento.
la aplicación de tecnologías sostenibles, las prácticas y aplicaciones sostenibles que fomentan la preservación de la naturaleza. Asimismo, se define el diseño agronómico teniendo en cuenta las características del suelo. En este caso, no existen muchas pendientes. Posteriormente, se diseña la unidad de riego y su trazado, donde las mangueras secundarias irán cada 1 metro de distancia entre sí y los goteros cada 40 centímetros, mientras la manguera primaria se encargará de distribuir la tubería en cada espacio de cultivo, como se muestra en la imagen. El diseño tiene en cuenta las unidades de riego que constituyen cada operación. Están ubicadas en sectores separados con el fin de equilibrar presiones, agrupar cultivos similares en los sectores predeterminados. Gracias a cada cosa anteriormente mencionada, se observa que el lugar está dispuesto a recuperar ese paisaje cultural cafetero que se ha perdido.